Muy buenos días a todos. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido y soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. El día de hoy, con la asesoría de la doctora en Medicina María del Carmen Zárate Hernández, les voy a presentar la sesión clínica en Inmunología. Vamos a comenzar con la ficha de identificación del paciente que vamos a discutir. Es un masculino con iniciales RERO de 3 meses de vida. Sin embargo, como el paciente tiene antecedente de prematurez, la edad corregida al momento de la valoración era de 1 mes con 27 días. Su fecha de nacimiento fue el 22 de marzo del 2022, aquí en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Universitario. Lugar de residencia actual del paciente es Apodaca, Nuevo León. Se realizó un interrogatorio indirecto a la madre y la fecha de interconsulta se realizó el día 23 de junio del 2022 por parte del Servicio de Pediatría. Ellos nos interconsultaron por una sospecha de inmunodeficiencia primaria secundaria a infecciones graves recurrentes que había estado presentando este paciente. Como antecedentes heredofamiliares, la madre con iniciales WOO, de 22 años de edad, ella es originaria de Bocas, en San Luis Potosí. Es un poblado de alrededor de 1,000 habitantes. Su escolaridad es licenciatura y se dedica a ser abogada. Su estado civil es unión libre y refiere no tener algún tipo de consanguinidad en relación con su pareja. Se refiere como aparentemente sana. El padre, con iniciales LDRI, de 25 años de edad, es originario de Apodaca, Nuevo León, es comerciante con escolaridad de preparatoria completa y pues también se refiere como aparentemente sano. El paciente es hijo único, únicamente tiene carga para diabetes mellitus tipo 2 por parte de la línea materna. Se interrogaron específicamente y se nos negaron muertes tempranas o inexplicadas, infecciones frecuentes, consanguinidad o inmunodeficiencias primarias que se hubieran presentado en la familia. En cuanto a sus personales no patológicos, habita pues en casa propia, son 7 habitantes, están los 4 abuelos y los 2 padres, además del paciente. Cuenta con todos los servicios intradomiciliarios y presentan mascotas en casa, que es un perro y una tortuga. Tiene exposición al humo de tabaco positiva por parte del abuelo, y en cuanto a las inmunizaciones están incompletas porque falta la dosis de BCG. Se corroboró en expediente y tiene primera dosis de hepatitis, de hexavalente y de rotavirus. En cuanto a los perinatales, la madre era gesta 2, parto 1, aborto 1. Este aborto sucedió el año pasado, fue un aborto espontáneo a las 5 semanas de gestación. El paciente es producto de la segunda gesta y en cuanto a la valoración prenatal, la mamá refiere que acudió a 10 consultas y se realizaron 10 ultrasonidos, todos referidos como normales. En el primer trimestre, la madre cursó con 2 cervicovaginitis, ambos tratados, y una amenaza de aborto. Y en el tercer trimestre presentó una amenaza de parto pretérmino. Refiere que se administró un esquema de maduración pulmonar, sin embargo, no refiere cuál fue el medicamento o si este esquema fue completado. No se pudo detener el trabajo de parto, por lo que se obtiene producto único vivo por vía vaginal a las 31 semanas de gestación. Se desconoce el Apgar y se obtiene un peso de 1,640 gramos con una talla de 40 centímetros. Al nacimiento, el paciente presentó datos de dificultad respiratoria, por lo que se decide asegurar la vía aérea por medio de intubación orotraqueal y su pase a la unidad de cuidados intensivos neonatales. En cuanto a la onfalorexis, no fue valorable, ya que desde el nacimiento al paciente se le colocó un catéter umbilical y la madre desconoce si se realizó el tamiz neonatal en su estancia en la UCI. La alimentación actual del paciente es con seno materno exclusivo, sin embargo, durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, estuvo con alimentación enteral a través de sonda orogástrica. Su desarrollo psicomotor, sonrisa social y sostén cefálico a los 2 meses de vida. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, pues van a ser los más relevantes para la discusión de este caso, porque a los 3 meses de vida nuestro paciente ya tenía 3 hospitalizaciones muy importantes. Desde su nacimiento hasta el 28 de abril, un mes, se ingresa por sepsis temprana, aparentemente sin germen aislado, síndrome de dificultad respiratoria aguda que requirió ventilación mecánica durante 3 semanas, hipertensión pulmonar, persistencia de conducto arterioso, hemorragia de matriz germinal, hiperbilirrubinemia multifactorial, hidrocelia izquierda, anemia del prematuro y displasia broncopulmonar. Durante este internamiento se utilizaron 3 diferentes esquemas de antibiótico. Cumplió para sepsis temprana con ampicilina amicacina, sepsis tardía cefotaxina vancomicina, y los últimos antibióticos utilizados fueron meropenem y colistina. El paciente se egresa, sin embargo, a las horas reingresa por una aparente broncoaspiración y se queda con diagnóstico de neumonía por aspiración que requirió nuevamente ventilación mecánica durante 3 días. Otra vez son alrededor de 3 semanas de hospitalización y en esta ocasión volvieron a utilizar meropenem con vancomicina.
El paciente se egresa, dura aproximadamente un mes en casa y nuevamente reingresa, en esta ocasión con diagnóstico de urosepsis. Y los antibióticos utilizados fueron ceftriaxona, vancomicina y cefuroxima, que es la que tenía al momento de la valoración. Si vemos en una línea del tiempo el padecimiento actual y la evolución, pues bueno, empieza el 8 de junio cuando el paciente presenta orina fétida y concentrada, presencia de vómitos y fiebre cuantificada de más de 38 grados, de 5 días de evolución. Es por eso que la madre decide nuevamente traerlo a valoración y se decide su ingreso por los antecedentes del paciente y tratarse de un paciente prematuro. Durante su estancia se realizaron múltiples estudios de cultivo para tratar de aislar un germen y encontraron en el urocultivo Proteus mirabilis, dando el diagnóstico de urosepsis. Sin embargo, también hemocultivo periférico positivo para Streptococcus dysgalactiae y también se investigó específicamente alguna infección del sistema nervioso central. Se realiza punción lumbar sin anormalidades y un panel de meningitis que también resulta negativo. Hasta este momento y por todos los antecedentes del paciente, decide pediatría solicitar una valoración por inmunología en sospecha de alguna inmunodeficiencia primaria por estas infecciones bacterianas recurrentes a tan corta edad del paciente. Nosotros solicitamos un panel de inmunoglobulinas y subpoblaciones de linfocitos debido a estas infecciones repetitivas que había presentado el paciente. Al momento de la valoración, pues buscamos intencionadamente algún rasgo físico que nos hablara de si pudiera estar asociada, por ejemplo, con algún síndrome. Encontramos un paciente activo, reactivo, adecuada coloración y estado de hidratación, sin alguna fase característica o dismorfia que nos sugiriera algún proceso sindromático. Fontanela normotensa, adecuada implantación tanto de cabello como de pabellones auriculares, y a nivel cardiopulmonar encontramos un soplo sistólico y presencia de estertores finos, sin embargo el paciente pues tenía antecedente de displasia broncopulmonar. Abdomen aparentemente sin alteraciones y genitales hidrocele testicular izquierdo, y en cuanto a extremidades íntegras sin ningún tipo de alteración. Dentro de nuestro abordaje pues se solicitaron los tres estudios principales. Uno de ellos fue la biometría hemática, en donde en una de ellas se encontró una linfopenia leve de 2370, esto de acuerdo a los valores de referencia para la edad corregida de nuestro paciente. En las inmunoglobulinas nos topamos con dos cosas interesantes, que sería una elevación de la IgM en 77.1 y una disminución de la inmunoglobulina G en 55.6. Y por último, en las subpoblaciones de linfocitos, los TCD4 bajos de 2333. Hasta este momento nosotros hicimos el diagnóstico de una hipogamaglobulinemia secundaria a prematures. El paciente se quedó con el mismo tratamiento que ya estaba establecido por pediatría, sin embargo se decidió pasar una dosis única de gamma globulina, esto por la presencia de la inmunoglobulina G disminuida y las infecciones graves que pudieran poner en riesgo la vida de nuestro paciente en este momento, y se dio cita de seguimiento a la consulta externa de inmunología. El paciente se egresó, aún no ha venido a su consulta de valoración, hablamos con la mamá y la verdad es que ha estado bastante bien, ya tiene más de un mes fuera del hospital y no ha presentado ningún otro tipo de infección. Es por eso que el día de hoy les quise hablar de la inmunología del recién nacido prematuro, ya que va a ser bastante diferente, y cuáles son las implicaciones clínicas que todo esto puede llegar a generar. Hablando de un panorama en general, es muy importante conocer la edad gestacional de nuestro paciente porque va a definir pautas muy importantes para el desarrollo de ciertas infecciones. Si nosotros hablamos de una gestación a término, diríamos que dura 40 semanas. Sin embargo, con toda la medicina moderna, el advenimiento de la cesárea, los bebés pueden sobrevivir desde edades muy tempranas, desde las 22, 23 semanas de gestación. Y esto pues es un problema en cuanto a las infecciones, ya que estos bebés van a ser cada vez más vulnerables a las infecciones y esto va a ser inversamente proporcional a su edad gestacional. Es decir, más pequeños, mucho mayor riesgo de infección. Para esto tenemos la clasificación. Si tenemos un paciente de más de 37 semanas, se considera un paciente a término. Si es de 32 a 36.6, un prematuro moderado tardío. Si es de 28 a 32 semanas, muy prematuro. Y si es un paciente de menos de 28 semanas, es un paciente prematuro extremo. Y aquí la pauta sería de menos de 32 semanas hacia atrás, son los niños que van a tener un mucho mayor riesgo de presentar alguna infección en el periodo neonatal. Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿el paciente tiene un error innato de la inmunidad, es decir, una inmunodeficiencia primaria o es una inmunodeficiencia secundaria? Aquí les pongo el espectro que abarca las inmunodeficiencias secundarias y si podemos ver en este cuadrito nos habla de los extremos de la edad.
donde encontramos tanto la prematurez como la vejez. Y estas deficiencias se van a manifestar clínicamente por mayor frecuencia y algunas complicaciones inusuales, generalmente para patógenos comunes, pero también se pueden llegar a presentar para algunos patógenos oportunistas. En el abordaje de un lactante que está presentando constantemente infecciones graves, hay ciertos puntos que tenemos que llegar a considerar para saber si realmente se puede tratar de una inmunodeficiencia primaria o es alguna otra causa que lo está desencadenando. Primeramente, ver en qué etapa del desarrollo se encuentra el lactante que estamos investigando, si tiene algún factor de riesgo que lo pudiera predisponer a tener alguna infección. Y por último, y muy útil, nos sería tener una comprensión sobre el desarrollo inmunológico fetal y neonatal. En cuanto a la epidemiología, como les mencionaba, los nacimientos prematuros han incrementado drásticamente en los últimos años y la OMS reporta que de todos los nacimientos, 15 millones han sido de pacientes prematuros. ¿Qué implica? Los prematuros de menos de 32 semanas tienen un riesgo de infección bacteriana 100 veces mayor que un paciente que fue a término. Y los bebés a término, una incidencia de infecciones bacterianas de 1 en 3,000, es decir, 100 veces más que este número. Y lo más importante, que alrededor de 1/3 de todos los bebés que tienen un peso muy bajo al nacer van a desarrollar por lo menos una bacteriemia grave en el periodo neonatal. ¿Cuáles son los patógenos que normalmente van a afectar a estos pacientes? Serían los de la sepsis temprana, Streptococcus B, Listeria monocytogenes y Escherichia coli, que sería la flora normal vaginal del canal de parto, pero también pueden estar afectadas por los gérmenes del sepsis tardía, Staph aureus, Klebsiella, Cándida, algunos virus o cualquier bacteria que se encuentre de forma intrahospitalaria. Y por último, las infecciones transplacentarias, donde incluimos el TORCH, rubiola, toxoplasma, citomegalovirus, puede ser sífilis, varicela o virus del Zika. Por lo tanto, la prematuridad es el factor de riesgo clínico más fuerte e importante para infecciones graves en los recién nacidos. Esta es como la diapositiva más importante y la que nos va a ayudar a comprender realmente por qué estos pacientes se enferman más. En el desarrollo del sistema inmunológico fetal vamos a tener dos grandes etapas. Una es la etapa prenatal y otra es la etapa postnatal. Vamos a iniciar por la prenatal, en donde aquí va a haber maduración funcional de las defensas inmunitarias innatas, a diferencia de la postnatal, donde va a haber una modificación, pero de la inmunidad adaptativa. Alrededor de la segunda, tercera semana empieza algo que se llama hematopoiesis primitiva o embrionaria, que es donde va a haber producción de eritroblastos y macrófagos embrionarios que van a establecer la circulación sanguínea. Y también van a empezar a sembrar macrófagos residentes en los diferentes tejidos para de esta manera comenzar la modelación vascular y del resto de los órganos. Después tenemos la hematopoiesis definitiva alrededor de la tercera a la cuarta semana. Aquí es cuando ya todas las células hematopoyéticas madre van a empezar a dar lugar al resto de los linajes celulares, dando el complejo aorta-gónada-mesonefros. Luego, bueno, aquí nos salió, sigue la fase hepática, en donde las células madre hematopoyéticas primero van a migrar al hígado y posteriormente viene la fase mieloide, en donde estas mismas células van a migrar, pero hacia la médula ósea. Y es el punto más drástico, porque aquí va a empezar la producción de los linfocitos. Sin embargo, pues va a haber muchas deficiencias todavía. Lo primero es que la diversidad de los receptores antigénicos, tanto de células B como de células T, en estos bebés va a estar bastante limitada, es decir, no van a poder reconocer a estos patógenos extraños. Uno, porque en teoría es un ambiente estéril y no debería haber nada, ¿verdad? Pero si la mamá adquiriera, por ejemplo, una infección en el primer trimestre, el niño todavía no está preparado para responder. Aquí lo que va a predominar van a ser las células B innatas. Estas se van a estar autorrenovando y van a adquirir como toda esta actividad antigénica en ausencia por la inmadurez de los linfocitos T. Otro punto que va a pasar es que va a haber una respuesta muy sesgada. Siempre o casi toda la de los fetos se va a ir hacia una respuesta de tipo TH2 y de tipo T regulador, que tiene su función específica. Pero eso nos va a condicionar una deficiencia para diferenciarse en una respuesta de tipo TH1 y TH17. Sabemos que las citocinas de los TH1 protegen contra virus y las de las TH17 nos van a dar una defensa contra los hongos. Y esto nos podría explicar de alguna manera por qué existe un predominio de enfermedades mucocutáneas por cándida en la primera infancia. ¿Qué pasa aquí? Normalmente este tipo de enfermedades podrían llegar a ser indolentes o muy poco relevantes en un lactante que fue a término y no tiene otro factor de riesgo. Sin embargo, en los pacientes prematuros que tienen estas deficiencias, puede llegar a
pasar a ser una infección sistémica, sobre todo si tiene, por ejemplo, multiinvasión por estar en una terapia intensiva neonatal. Otra cosa muy interesante es la maduración de los receptores de reconocimiento de patrones, porque antes de las 33 semanas esta actividad va a estar profundamente disminuida. ¿Por qué? Porque no va a haber actividad o no va a haber reconocimiento de este tipo de receptores, lo que va a hacer al feto pues que sea todavía más vulnerable porque puede estar el antígeno ahí y él no va a reconocer absolutamente nada. Si se fijan, pues sí, casi todas las etapas comienzan desde edades muy tempranas, pero todas terminan hasta el proceso de hasta la finalización de la gestación, que sería hasta las 40 semanas. El hecho de que no estén maduros estos receptores de reconocimiento van a respaldar que existan muchas infecciones invasivas, específicamente en este grupo de pacientes que son los prematuros. Otra cosa que me pareció muy interesante es que las respuestas pirogénicas se van a desarrollar hasta después de las 33 semanas. Es por eso que difícilmente vamos a ver que un paciente prematuro desarrolle fiebre. Casi siempre se va a manifestar a lo mejor con hipotermia o no dar ningún tipo de sintomatología. Y por último, lo que nos compete en esta sesión es la transferencia transplacentaria de anticuerpos, que si bien comienza alrededor de las 22 semanas, no termina hasta las 40 semanas. Es por eso que los niños que son menores de 32 semanas no van a alcanzar a que se transfieran todos estos anticuerpos maternos, lo que se nos va a traducir en una hipogamaglobulinemia, específicamente de inmunoglobulina G. Ahora, no es que el niño no esté produciendo o el feto no esté produciendo anticuerpos, sí los produce, pero en menor cantidad y son como menos funcionales. Aquí vamos a tener dos tipos de anticuerpos, que son los innatos, que son los que está produciendo el bebé. Sin embargo, estos van a ser anticuerpos de muy baja afinidad, a pesar de que sí se puedan unir a una gran variedad de patógenos, no van a ser como del todo funcionales. Y por otro lado tenemos los anticuerpos adaptativos, que son los que va a transferir la madre a través de la placenta. Se van a transferir todas las subclases, específicamente la IgG de clase 1. Y eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a los exámenes de laboratorio. Este tipo de anticuerpos tienen mayor afinidad y en condiciones normales serían los que deben de predominar en el paciente a término. Ahí. Por lo tanto, aquí, bien importante, todas las inmunoglobulinas van a ser más bajas en los bebés prematuros en comparación a los bebés a términos porque no se terminó la transferencia transplacentaria. Luego vamos al desarrollo inmunológico, pero en la etapa postnatal, que como les mencioné, son cambios importantes a nivel del sistema inmunológico adaptativo. El nacimiento va a ser una muy importante transición inmunológica, tanto en los bebés a término como en los bebés prematuros, porque va a marcar una reprogramación de todos los sistemas inmunológicos innatos que veíamos en el otro cuadro. Por ejemplo, veíamos que los receptores de reconocimiento de patrones empezaban a madurar en la etapa prenatal, sin embargo, hasta la etapa postnatal existe esta reprogramación que los va a hacer más funcionales y les va a dar una mayor capacidad antigénica. Otra cosa que también llega a suceder es que, por ejemplo, tenemos un neonatito que tiene una PCR alta, inmediatamente como que identificamos que una PCR alta se asociaría a una infección. Sin embargo, es necesario considerar que durante el nacimiento, específicamente en el trabajo de parto, vamos a tener un incremento muy importante de los reactantes de fase aguda, sobre todo la PCR. Es por eso que este no debe ser considerado como una prueba de diagnóstico para sepsis en un paciente neonato. Además, hay ciertas condiciones clínicas que también pudieran llegar a exacerbar esta respuesta, como el síndrome de aspiración de meconio o la hipoxia fetal. En cuanto a las inmunoglobulinas, este es un cuadro bastante bonito que nos explica cómo van cambiando a lo largo de, pues, cómo el niño va creciendo. Aquí tenemos desde el nacimiento hasta más o menos el primer año. La línea punteada representa la IgG materna, la que va hacia abajo, y la que va hacia arriba, la IgG que está produciendo el feto. Si se fijan, pues al nacimiento las concentraciones de la inmunoglobulina G deberían ser bastante altas. ¿Por qué? Porque son muy similares a las que la mamá le está pasando. Sin embargo, esta empieza a disminuir en los primeros meses, dándonos un periodo muy importante que sería la hipogamaglobulinemia fisiológica de la infancia, que más o menos abarca de los 3 a los 6 meses con esta disminución gradual
y puede llegar a niveles tan bajos como IgG por debajo de 400 miligramos. Sin embargo, por lo general, esta etapa no va a generar como mucha repercusión clínica en el paciente. Otra cosa sería la IgM y la IgA. Como vimos, todas las inmunoglobulinas están muy bajitas al nacimiento porque el bebé las produce en muy poquita cantidad. Y si nosotros llegáramos a encontrar una IgM muy alta en un paciente recién nacido, inmediatamente tendríamos que sospechar que este paciente está infectado. Y en cuanto a la IgA, pues igual, está muy bajita, pero esta normalmente pues va a empezar a incrementar ya que se va a empezar a transferir por medio de la lactancia materna. El complemento es otra entidad que también va a estar o va a diferir mucho en los pacientes prematuros a diferencia de los niños a términos. En general, en ambos va a estar disminuido. Sin embargo, si nosotros comparáramos los niveles de un prematuro con los de un adulto, estos pueden oscilar desde el 10 hasta el 80%, es decir, cantidades tan pequeñas. ¿Por qué? Si recordamos el complemento, por ejemplo, la vía clásica, amerita anticuerpos para poder reconocer al patógeno. Y en este caso, pues el niño, tanto a término como pretérmino, los tiene muy bajitos. Por lo tanto, pues no funcionaría mucho esta vía. En este caso, la vía de la lectina va a ser importante porque esta no requiere anticuerpos, utiliza proteínas que son, bueno, que son las lectinas unidas a manosa para reconocer carbohidratos de la superficie de los patógenos. Entonces, sería importante en los recién nacidos que tienen alguna deficiencia de anticuerpos. En cuanto a los neutrófilos, pues sabemos que todos los bebitos cuando nacen van a tener una muy alta cantidad de todos los leucocitos, especialmente de los neutrófilos. Sin embargo, estos niños tienen un riesgo muy elevado de tener neutropenia porque tienen depósitos de almacenamiento bastante limitados, es decir, no se van a poder como quedar mucho tiempo ahí. Además de que también existen otros factores que pueden influenciar en que el neutrófilo no funcione bien, a pesar de que haya una cantidad aceptable de ellos. Una de las razones es que la expresión de la L y la P-selectina va a estar muy disminuida en el paciente prematuro. ¿Qué significa? Tenemos el proceso de migración del neutrófilo y necesitamos estas adhesinas para poder completar estos procesos de migración, de apédice y rodamiento para que el neutrófilo logre llegar hasta el sitio de la infección. Por lo tanto, en los recién nacidos prematuros va a haber defecto tanto de la quimiotaxis, de la diapédesis y de la fagocitosis del neutrófilo. Otra cosa que va a estar alterado es el estallido respiratorio. Se ha visto que en los prematuros no va a funcionar. Entonces, al momento en que el neutrófilo se encuentra con un patógeno como Staph aureus, como Pseudomonas o como un estreptococo del grupo B, va a morir por apoptosis ya que no va a ser capaz de eliminarlo. Y por último, se han encontrado que en la sangre de cordón existen inhibidores de las trampas extracelulares del neutrófilo, quitándole otra línea de defensa a este tipo de pacientes. Nuevamente hablando de los linfocitos, ya vimos, como veíamos al inicio, las células T son inmaduras y tienen una capacidad muy limitada para producir citocinas en el recién nacido sano, porque no van a estar muy en contacto con ningún antígeno extraño cuando están en inútero. Y específicamente en los prematuros va a haber una expresión reducida del CD40. Y este marcador es importante porque participa tanto en la activación como en la diferenciación de los linfocitos TCD4 específicos de antígeno, quitando la actividad antigénica de las células T. Y también hay producción reducida de interferón gamma. Si recordamos, la respuesta TH1 va a estar sesgada en los prematuros, por lo tanto no va a haber producción de este tipo de citocinas que son importantes en la defensa contra los virus. Por lo tanto, los prematuros tienen 5 a 10 veces de tener más riesgo de desarrollar infecciones por virus, específicamente citomegalovirus o Zika virus. Y otra cosa que veíamos es que va a estar muy incrementada la respuesta por las células T reguladoras, esto específicamente para llegar a suprimir la inmunidad fetal antimaterna. En las células B, el problema no es que no haya células, sino que no tienen la capacidad o van a tener esta deficiencia para cambiar de clase a los diferentes isotipos. Entonces, esto vamos a tener como consecuencia que tengan una respuesta alterada a la producción de anticuerpos y también a la respuesta a los polisacáridos. Y por último, las inmunoglobulinas que ya vimos, si se interrumpe la transferencia, el niño va a tener concentraciones muy bajas, sobre todo en los prematuritos, y el punto más bajo de la IgG se va a dar a los 2 o 3 meses de vida, como es el caso de nuestro paciente, que se espera que tenga su punto más bajo de este tipo de anticuerpo.
Algo más que involucra el desarrollo inmunológico es la función de las barreras físicas. Sin embargo, en cualquiera de los bebés, este proceso puede llegar a tardar varias semanas. Es un proceso bastante amplio y todavía más en el prematuro, porque sabemos que la piel del prematurito va a ser muy diferente de la del niño a término. Otra cosa que puede llegar a afectar es que el prematuro no tiene vernix gaseosa, que es una capa de grasa que tiene como función hidratar a la piel, mantener el pH y contiene péptidos antimicrobianos que ya desde este momento son funcionalmente activos. Además de que su producción comienza en el tercer trimestre, por lo tanto un prematuro nunca lo vamos a ver que salga así como lleno de grasita. Y otra cosa sería el estrato córneo, porque en el prematurito va a ser mucho más delgadito y va a contener factores muy diferentes a los del niño a término, sobre todo niveles altos de involucrina, albúmina y citocinas proinflamatorias, pero le van a faltar ciertas proteínas para formar esta capa de unión estrecha. Y por último, este estrato pues se va a ver muy dañado, y es lo que vamos a ver siempre, por dispositivos de acceso vascular o adhesivos que van a tener en la unidad de cuidados intensivos. Y por último, en la etapa postnatal, pues tenemos la microbiota neonatal, que sabemos que pues va a estar dada por muchas cosas. Vía de nacimiento, si nació por vía vaginal, si nació por vía cesárea, si fue prematuro, si fue un niño a término, la microbiota va a diferir bastante y va a generar o va a condicionar tener ciertas enfermedades en el futuro. Pero hay otras cosas que influyen también en la microbiota del bebé, que sería como la lactancia materna. Y la flora microbiana o la microbiota va a alcanzar estabilidad hasta que el niño tenga alrededor de 3 años, que es cuando se parece más a la del adulto. Mientras tanto, todavía va a estar en constante cambio. La lactancia materna sabemos que es una cosa maravillosa porque contiene péptidos antimicrobianos como la catelicidina, la lactoferrina, lisozima e IgA secretora. Además, contiene oligosacáridos que al momento en que es metabolizado por los ácidos grasos de cadena corta, va a promover el crecimiento de microorganismos comensales probióticos y va a estimular a las células plasmáticas para que produzcan ciertas interleucinas tolerogénicas, como lo es la interleucina 10, el factor transformante beta y algunos otros factores de crecimiento. Por lo tanto, una disbiosis de un bebé que nació por cesárea o que estuvo expuesto a uso temprano de antibióticos de amplio espectro, si recuerdan en nuestro paciente, tiene mucho mayor riesgo de tener enterocolitis necrotizante, sepsis, muerte o enfermedades atópicas, diabetes, obesidad o la gran cantidad de enfermedades inflamatorias que pudiera llegar a desarrollar en el futuro. O sea, aquí encontramos otros factores de riesgo para que nuestro paciente también tuviera más riesgo de tener infecciones. Los efectos maternos también son muy importantes. Por ejemplo, las infecciones toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y histoplasmosis. Por lo general, si tuviéramos un lactantito que está normal, no le ocasionaría ningún tipo de problema. Pero si estas infecciones llegan a aparecer en el primer trimestre del embarazo, ya sabemos que va a ser o puede llegar a ser fatal para el feto, ocasionando enfermedades multisistémicas, ya que no tiene con qué defenderse en ese momento. Y también hay otras circunstancias que pueden aumentar la infección en los bebés en su nacimiento. Infecciones agudas o crónicas como la corioamnionitis o el VIH materno, deficiencias nutricionales, hipertensión materna, enfermedades autoinmunes. Y otros dos factores muy interesantes sería, por ejemplo, que la madre estuviera utilizando algún fármaco inmunosupresor, porque se ha asociado a que, uno, nazca el bebé más prematuro y que nazca con linfopenia. Y la hipogamaglobulinemia materna, sobre todo la que no está tratada. Esto porque si la mamá no tiene para transferir anticuerpos, obviamente el bebé va a nacer con hipogamaglobulinemia y esto lo va a predisponer más infecciones, sobre todo tétanos de aparición temprana, tosferina, hemófilus influenza y estreptococo neumonía. ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Bueno, si la mamá tiene hipogamaglobulinemia y está en terapia de reemplazo, lo ideal es darle una dosis extremadamente alta al final del embarazo para que ésta se pueda transferir al bebé al momento del nacimiento. Y sobre todo, siempre cuidar la vacunación durante el embarazo. Otra cosa que es fundamental que nosotros hagamos es que utilicemos valores de referencia específicos para poder interpretar los parámetros inmunológicos del neonato. Van a diferir muchísimo si es un paciente a término o si es un paciente prematuro, sobre todo de acuerdo a su edad gestacional corregida. Las pruebas inmunológicas, punto muy importante, es que deben realizarse después de la recuperación completa de un episodio de sepsis o de una enfermedad muy grave.
Si lo hacemos en el momento de la infección, como lo hicimos con el paciente, lo más probable es que vayan a salir alteradas por el proceso infeccioso activo. Tenemos que esperarnos alrededor de 2 a 3 semanas después de que el paciente mejoró para poder hacerlas. Empezamos por los leucocitos. Todos los bebés cuando nacen tienen leucocitosis. Si se fijan, el rango va desde 9.000 hasta 30.000 y esto es completamente normal. Sobre todo los neutrófilos y en menor cantidad linfocitos y monocitos. Pero ¿qué pasa si un bebé tiene leucopenia y neutropenia? Ustedes como pediatras yo creo que se dieron cuenta y decíamos, si un paciente tiene leucopenia o neutropenia, está infectado. Inmediatamente era lo que pensábamos. Sin embargo, existen otro tipo de causas que son más comunes y que tenemos que tomar en cuenta, como la insuficiencia placentaria crónica, el retraso del crecimiento, si la mamá está tomando algún tipo de fármaco alo o isoinmune, antes de llegar a pensar en la sepsis, que si bien sí es un factor, a lo mejor no es el más común. También hay otros estudios que si vamos a solicitar, tenemos que tomar en cuenta que pueden salir alterados y no necesariamente porque el paciente esté mal. Si nosotros sospechamos de una deficiencia de complementos, se solicita CH50 o se solicita AH50 y tanto uno como el otro se van a encontrar disminuidos en los pacientes neonatales. La IgE y todas sus subclases van a estar bajos, sobre todo con la prematuridad. Si recuerdan, les comenté que la que más se transfiere es la IgG1 y aquí podemos ver la diferencia, por ejemplo, de un paciente pretérmino a un paciente a término. 3.4 a 9.7, 5.8 a 13.7. ¿Por qué? Porque es la que más se transfiere. Las otras subclases de inmunoglobulinas casi siempre están como muy a la par de las del bebé a término, pero sí es muy importante que usemos las tablas del paciente prematuro. La proliferación de las células T antígenos, ya veíamos que está alterada esta función y los vamos a encontrar bajos. Los TREX es algo muy importante para el cribado de SCID en el recién nacido, para nosotros corroborar si el paciente pudiera llegar a tener una inmunodeficiencia combinada grave. Estos miden los círculos de escisión de los receptores de las células T. Sin embargo, en el paciente prematuro estos van a estar bajos. Por lo tanto, si se hace en un paciente prematuro y sale bajo, no inmediatamente vamos a pensar que ya tiene una combinada severa. Al contrario, se tiene que repetir porque esto no va a ser confiable. Hay dos tipos de células, las células T invariantes NK y las células T invariantes asociadas a la mucosa. Tanto una como otra se asocian a la protección, las de las NK, de las infecciones gastrointestinales. Inmediatamente salen como a defender y las asociadas a la mucosa recubren las paredes bronquiales y van a empezar a secretar interleucinas como el interferón gamma o la interleucina 17. Sin embargo, ya vemos que esta respuesta está suprimida, por lo tanto, van a estar bajos tanto en número como en función. Y otra cosa es que también van a estar bajas las células B de memoria. Las inmunoglobulinas, todas, sin excepción alguna, van a estar bajas al nacimiento, a excepción de la IgG en un paciente a término, porque la mamá se lo transfirió. En el recién nacido pretérmino, ninguna, ¿verdad? No se va a acabar de transferir todo esto. Hay otras causas que pudieran ocasionarnos niveles bajos de inmunoglobulinas que no son tan comunes, pero hay que tomar en cuenta pérdidas crónicas o graves del líquido linfático y pérdidas sanguíneas agudas importantes. En este caso les pongo los niveles de inmunoglobulinas normales en un bebé a término y quiero que lo comparen con los del bebé pretérmino porque esto va a ser muy importante a la hora de hacer un diagnóstico. Si se fijan aquí, IgG en sangre de cordón, un promedio de 1121, y en un paciente pretérmino, si es de 25 a 28 semanas, es de 251. Y esto es normal para él, no quiere decir que ya tenga algún tipo de alteración. Y en un paciente de 29 a 32 semanas, de 368. Obviamente hay una diferencia enorme y es necesario para no llegar a confundir con que el paciente está cursando con una hipogamaglobulinemia. Las subpoblaciones de linfocitos, también podemos encontrar diferencia para paciente prematuro y pretérmino. Ahora sí, ¿cuándo voy a considerar que mi paciente sí tiene un error innato en la inmunidad y que no solamente es la prematuridad? Lo primero que tenemos que saber es que la inmunodeficiencia primaria va a ser mucho menos común que la inmunodeficiencia secundaria, que es la prematuridad. Es decir, ese siempre tiene que ser nuestro primer diagnóstico. Sin embargo, como van a presentar cuadros clínicos muy similares al de una inmunodeficiencia primaria, el diagnóstico se vuelve un desafío. Siempre es necesario que consideremos si el paciente tiene algún otro factor de riesgo que pudiera estar incrementando el riesgo de las infecciones, que tenga alguna enfermedad pulmonar, cardíaca, renal, hepática, o que esté multiinvadido, por ejemplo, con catéteres centrales.
¿Cuándo voy a sospechar? En caso de que mi paciente tenga una historia familiar de muerte neonatal temprana, infecciones muy recurrentes o que tenga antecedente de consanguinidad. En este caso, nuestro paciente únicamente tenía infecciones recurrentes, pero no encontramos ninguna otra alteración a nivel de historia clínica. Red flags o datos de alarma: paciente con fiebre recurrente, disautonomía, retraso en el crecimiento, diarrea crónica, enfermedades cardíacas congénitas, por ejemplo, que nos haga sospechar en una de lesión 22q11 que entra al espectro de síndrome de Eddie-George, lesiones en mucosas, aftas, úlceras, erupciones cutáneas, anomalías pigmentarias, alopecia, petequias, melenia, linfadenopatía, visceromegalias, rasgos dismórficos, onfalorexis tardías, leucopenia, neutropenia persistente o infecciones graves secundarias a vacuna. La verdad es que además de las infecciones graves y la disminución en las inmunoglobulinas, no encontramos alguna otra cosa que nos diera la pauta para pensar que el paciente sí tenía alguna inmunodeficiencia primaria. Estas son algunas de las enfermedades que se van a presentar con mayor frecuencia en el periodo neonatal, que son errores innatos de la inmunidad. Una es la linfohistiocytosis hemofagocítica o el síndrome hemofagocítico, que tiene una herencia autosómica recesiva o adquirida y es por una activación incontrolada tanto de las células T, las células NK y los monocitos. Y sabemos cuáles son sus criterios diagnósticos: fiebre, esplenomegalia, hiperferritinemia, citopenia, hipertrigliceridemia, hemofagocitosis, hipofibrinogenemia, disminución de la función de células NK, insuficiencia hepática, erupción cutánea, incluso alteraciones del sistema nervioso central. Otra sería una neutropenia congénita severa. Es una autosómica dominante ligada al X y el defecto está en el neutrófilo y se va a manifestar con sepsis, abscesos cutáneos, gingivitis, úlceras aftosas o fiebre recurrente. Otra de ellas sería la deficiencia de adhesión de los leucocitos o la LAD tipo 1. Es autosómica recesiva, la alteración va a estar en la adhesión a los leucocitos y estos niños se nos van a presentar con neutrofilia. Incluso pueden llegar a alcanzar niveles tan altos como más de 100,000 células por mililitros. Presentan infecciones al nacimiento, tienen onfalitis, tienen retraso de la caída del cordón. La enfermedad granulomatosa crónica ligada al X, autosómica recesiva, es una deficiencia, una alteración de los fagocitos. Se presenta con infecciones bacterianas invasivas, fúngicas, infecciones diseminadas por la BCG posterior a la vacunación, erupciones vesiculopustulosas, infecciones pulmonares, abscesos, osteomielitis. Otro es la agamaglobulinemia ligada al X o la de Bruton, que esta es una enfermedad ligada al X que tiene alteración a nivel de las células B. Lo que va a pasar es que hay una ausencia aislada de las células B que nos va a condicionar hipogamaglobulinemia en el periodo neonatal. Sin embargo, en estos niños, por lo general, vamos a ver las alteraciones como un poquito más adelante en la vida. Se van a presentar con infecciones bacterianas, por neumocistis, deficiencias de anticuerpos, ausencia de respuesta a las vacunas o incluso neutropenia. El síndrome de hiper-IgM ligado al X, autosómica recesiva, alteración a nivel de células B y T, macrófagos. Lo que va a pasar aquí es que no va a haber este cambio de isotipo y va a incrementar muchísimo la IgM, dejándonos descubierto la protección que nos pudieran dar los otros anticuerpos. Se presenta por lo general en el periodo neonatal tardío, o bueno, la presentación en este periodo sería con meningitis, pero generalmente se aparece a edades un poquito más avanzadas con infecciones oportunistas, sobre todo por neumocistis, y las infecciones pulmonares van a ser características de este síndrome. Luego tenemos el síndrome de lesión 22q11, que aquí entra al espectro del síndrome de Eddie-George. Es un autosómico dominante. El problema con estos pacientes es a nivel celular. Tienen deficiencia de las células T, ocasionada por una hipoplasia o una plasia tímica y por disfunción tanto de células B como de las NK. Estos niños son muy sindromáticos, se pueden presentar con labio paladar hendido, cardiopatía congénita, tetania neonatal, convulsiones y por lo general tienen hipocalcemia secundario a un hipoparatiroidismo. También está la enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal. Esta es una alteración a nivel del inflamosoma, específicamente el NLRP3. Se manifiesta con fiebres recurrentes, visceromegalias, erupciones urticariales, que es un diagnóstico diferencial de la urticaria, cocleitis, poliartritis, meningitis aséptica, aumento de la presión intracraneal y sobrecrecimiento óseo. El síndrome de IPEX también es una de las enfermedades que se pueden presentar en el periodo neonatal. Esta va a ser por alteración a nivel de las células T reguladoras, sobre todo en el gen del FOXP3, que va a resultar en autoinmunidad y alteración tanto de células B como T. Este es uno de los síndromes que descartamos en los niños con eczema. Se presenta con erupción ampollosa, vesículopustulosa,
el eczema, hipotiroidismo, nefropatía membranosa, citopenias, puede incluso tener diabetes mellitus neonatal. El paciente puede llegar a morir o nacer con hidrops, que básicamente sería lo mismo, nacimientos prematuros o restricción del crecimiento intrauterino. Y por último, los defectos del receptor de interleucina 10, que vaya, su problema va a ser una función defectuosa de esta interleucina y que se va a manifestar como una enfermedad intestinal inflamatoria grave, refractaria. Estos pacientes van a tener diarrea grave e inflamación oral perianal, fiebre recurrente y eczema. Y ya por último les quiero hablar de esta enfermedad que es la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, que por lo menos a mí me generaba ahí como mucha duda porque a veces como que intentamos sobrediagnosticar a los pacientes con este tipo de enfermedad o siempre culpamos de que esta es la razón por la que los niños tienen como infecciones muy recurrentes durante la primera infancia. Se considera un error innato de la inmunidad ocasionada por una caída transitoria de los niveles de IgG en un lactante. ¿Qué pasa? Normalmente, como ya vimos, empiezan a bajar los niveles de IgG materno, pero a partir de los 6 meses, los niveles de IgG producidos por el niño deberían empezar a aumentar y darnos la curva morada de arriba. Sin embargo, aquí lo que va a pasar es que va a haber una exageración de este nadir fisiológico y se va a prolongar mucho más de los 6 meses en los niños. Así que es bien importante aquí que diferenciemos. Hipogamaglobulinemia fisiológica es de los 3 a los 6 meses y no es clínicamente relevante. La transitoria de la infancia va a haber niveles de IgG permanentemente bajos y aquí el diagnóstico sería que son 2 desviaciones estándar por debajo del percentil que le toca en los bebés, por lo general después de los 6 meses. Entonces, el periodo comienza entre los 5 y los 24 meses y por lo general estos valores pueden volver a la normalidad de los 2 a los 6 años. La etiología se desconoce o no se sabe cuál es su causa exacta. Se proponen algunas teorías o mecanismos. Una de ellas es que hay mal funcionamiento de las células T, que no van a estimular a la célula B para que se convierta en plasmática y pueda generar estos anticuerpos. Otra teoría es que hay supresión de la producción de la IgG del niño por parte de la IgG materna. Incluso aquí serían como, esta IgG actúa como un antígeno y puede llegar incluso a disminuir IgM o IgA, que sería otro criterio diagnóstico. Baja producción de citocinas y algunas variaciones genéticas en familias propensas a la inmunodeficiencia. Epidemiología, realmente es una enfermedad rara, pero se considera que en algunos estudios es la deficiencia de tipo IgG más común. Es más frecuente en los hombres y la mitad de los pacientes se van a diagnosticar alrededor del año de edad y la otra mitad hasta los 5 años de edad. La presentación clínica, lo que esperamos, infecciones frecuentes, sobre todo las vías respiratorias superiores e inferiores, pero en algunos casos graves los niños se van a manifestar con infecciones del tracto urinario, gastroenteritis, infecciones invasivas, trastornos alérgicos, específicamente la alergia alimentaria, y un gran porcentaje de los niños puede pasar asintomático y la verdad es que no nos vamos a dar cuenta a menos de que tomáramos algún laboratorio y que fuera algún hallazgo. El diagnóstico, pues obviamente la evaluación de los niveles de inmunoglobulina, en donde la IgG va a estar al menos 2 desviaciones estándar por debajo de los controles esperados y puede haber o no disminución de la IgA y la IgM, pero por lo general están normales. Tenemos que hacer evaluación cuantitativa y cualitativa de funciones B y T, que por lo general están normales, ¿verdad? Una de las teorías era que no estaba funcionando muy bien la célula T, pero en realidad sus valores están dentro de lo esperado. Y por último, la prueba de anticuerpos para las vacunas, que por lo general en este tipo de niños van a producir anticuerpos normales contra todas las vacunas, dándonos diagnósticos diferenciales con algunas otras patologías que hemos visto. El tratamiento es conservador. En niños que sí están presentando infecciones frecuentes, se pueden dar antibióticos profilácticos, o si tiene alguna infección muy grave que esté amenazando la vida y que no responda al antibiótico, se puede sugerir el uso de inmunoglobulina intravenosa. Y a estos pacientes se les ponen las inmunizaciones de rutina. Como conclusiones, pues es muy importante el conocimiento del desarrollo inmunológico fetal para que nosotros podamos entender y poder interpretar de forma adecuada los parámetros laboratoriales de un paciente prematuro. Los niños prematuros tienen 100 veces más posibilidades de desarrollar infecciones graves recurrentes que un recién nacido sano, y es muy importante siempre considerar la prematurez como una inmunodeficiencia secundaria en pacientes que tienen infecciones frecuentes, ya que va a ser mucho más común que pensar que el niño tiene una inmunodeficiencia primaria. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.